Sobre la definición de sentido común, puedo decir que el sentido común o pensamiento creativo es, según algunos, un mal instructor o mal consejero, y según otros es un apoyo para la ciencia, siendo esta una extensión sistemática y controlada del sentido común. ¿Pero qué es el sentido común? Se definiría como una serie de conceptos y esquemas conceptuales útiles para la práctica. La diferencia entre ciencia y sentido común radica en lo sistemático y lo controlado, encontrando básicamente 5 diferencias claras. En primer lugar, está la diferencia en el uso de los esquemas conceptuales y las estructuras teóricas. Mientras que la persona común utiliza los conceptos y teorías de forma superficial y aceptando cualquier explicación que le haga sentido, el científico construye estructuras teóricas de manera sistemática, las evalúa y realizan pruebas lo que nos lleva a la segunda diferencia, en donde los científicos prueban sus teorías o sus hipótesis de forma sistemática y empírica. Se cuidan de no contaminar su investigación. En tercer lugar, está la idea del control, intentando descartar las variables que son posibles causas de los efectos del estudio para lo que controlan el análisis de forma sistemática. Otra diferencia radica en que tanto el científico como la persona común buscan relacionar los fenómenos. El científico lo hace de manera sistemática. Por último, está la diferencia entre las explicaciones de los fenómenos que se observan. Los científicos descartan las explicaciones metafísicas por no poder probarlas. La ciencia se interesa únicamente en asuntos que pueden observarse y probarse. En cuanto a las 4 formas de conocer, el texto analizado establece que el primer método es el de la tenacidad. La gente sostiene la verdad que asumen como cierta puesto que están apegados a ella. Pareciera que mientras más se repite una verdad, más se le considera válida. En segundo lugar, está el método de la autoridad o de las creencias establecidas. Las ideas que valen son las que están escritas o establecidas por la tradición. En tercera instancia se encuentra el método a priori, o de establecer creencias, al que Graciano y Raulin llamaron el método de la intuición. Este método se basa en que las proposiciones aceptadas por el a priorista son evidentes porque concuerdan con la razón. Sin embargo, presentan sus dificultades, ya que la razón de uno puede diferir de la razón de otro. ¿Y cuál es la correcta? El cuarto método sería finalmente el método de la ciencia. Supera a los otros por su poder de autocorrección. Los científicos prueban sus hipótesis y las someten incluso al escrutinio público. Son objetivos, es decir, se pueden justificar y defender con argumentos y pruebas. Apelan a la evidencia. Respecto a los estereotipos de la ciencia, mi comentario sería que en ocasiones resulta difícil definir lo que es la ciencia y que en ocasiones es incluso mal interpretado debido a básicamente 3 estereotipos. La bata blanca, estetoscopio, laboratorio, es decir, percibir que los científicos utilizan equipo complicado, hacen muchos experimentos y buscan salvar a la humanidad. En segundo lugar, está la idea de que todos los científicos son brillantes que elaboran teorías complejas y están alejados del mundo, difíciles de comprender. Por último, está el equiparar a la ciencia con la tecnología y la ingeniería. Estas ideas erróneas limitan la comprensión de la ciencia y predisponen al alumno a una concepción equivocada del quehacer científico. Existen 2 versiones sobre la ciencia, 2 visiones sobre la ciencia. La visión estática, que establece que la ciencia aporta al mundo información sistematizada y lo que hace el científico es descubrir nuevos hechos. Por otro lado está la visión dinámica, que considera a la ciencia como una actividad, más que como un conjunto de conocimientos. Se establece una visión heurística, es decir, de descubrimiento o revelación. Se enfatiza en la resolución de problemas de forma creativa. La visión tradicional y sociohistórica, según Sampson, entendemos que Sampson analiza estos 2 puntos de vista opuestos de la ciencia. En cuanto a la perspectiva convencional, se percibe a la ciencia como un espejo de la naturaleza. Presentándola sin distorsión, busca describirla con la mayor exactitud posible, poniendo a la ciencia como árbitro para resolver los desacuerdos sobre lo que es cierto y correcto y lo que no. Por otro lado se encuentra la visión sociohistórica, que concibe a la ciencia como historia y a los científicos como narradores. Entonces no existe una única historia, sino la interpretación del historiador. Hablando de los 4 objetivos de la ciencia, entendemos que el objetivo básico de la ciencia es la teoría. Los otros objetivos son la explicación, la comprensión, la predicción y el control. Sobre la definición de teoría, la entendemos como la explicación de fenómenos en donde se especifica qué variables están relacionadas con cuáles y de qué manera. Es entonces la explicación de fenómenos observados, en donde además se puede incluir la predicción. La teoría es, por lo tanto, el objetivo final de la ciencia.
Son explicaciones provisionales que posteriormente son evaluadas y que guían un plan de investigación. La teoría tiene 3 características esenciales, que son el poseer un conjunto de propiedades con base a constructos definidos e interrelacionados, determina de forma sistemática las interrelaciones entre un grupo de variables y explica fenómenos. En cuanto a la definición de investigación científica, en el texto se define como una investigación sistemática, controlada, empírica, amoral, pública y crítica de fenómenos naturales. Se guía por la teoría y la hipótesis sobre las presuntas relaciones entre fenómenos. Eso se refiere a que es ordenada y por lo tanto se obtienen resultados confiables y es empírica en tanto que el científico debe demostrar por medio de pruebas y ante el escrutinio de otros científicos. Es aquí donde entra la revisión de pares, que no es otra cosa que otras personas de igual capacidad y conocimientos evalúan el trabajo del científico antes de ser publicado. Con esta revisión se han descubierto estudios fraudulentos, aunque no siempre ha resultado positiva para la ciencia. Por último, hablaré de los pasos y descripción del enfoque científico, que es una forma sistematizada del pensamiento. Los pasos son problema, obstáculo, idea. Es aquí donde el científico le surge la inquietud sobre fenómenos observados y no observados, por lo que el primer paso será expresar el problema de la idea de forma manejable. Lo define de alguna forma. Después, se formula la hipótesis entendida como una declaración o proposición tentativa sobre la relación entre dos fenómenos. Posteriormente, sigue el paso de razonamiento-deducción, en donde el científico deduce las consecuencias de la hipótesis formulada. Esto posiblemente lleve al científico a un problema diferente del original o a pensar que el problema no puede resolverse con los recursos existentes. El razonamiento nos puede dirigir hacia diferentes problemas, implicaciones operacionales y otros tropiezos. Seguimos con el paso de observación, prueba, experimento. Aquí se pretende probar la relación expresada por la hipótesis. Se prueba la relación entre variables. Se busca probar de forma empírica la relación del problema. No es la hipótesis la que se prueba de manera directa, sino las implicaciones.